En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Guardar el día de reposo es el tema de hoy, y para ello quiero invitarte para que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Estamos desarrollando una serie muy bonita que se llama Los 10 Mandamientos. Y cuando desarrollamos la serie de los 10 Mandamientos nos damos cuenta que a veces no nos sabemos los mandamientos en orden. Bueno, entonces, Éxodo 20, versículo 8 al 11, que nos habla de el día de reposo. Quiero pedirte que por favor me acompañes en la lectura de la Biblia, y si no trajiste Biblia, que lo puedas observar a través de la pantalla. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Acompáñame. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esto tiene muchísimo, por supuesto, que abordar. Guardar el día de reposo, que está dentro de los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos. Vale la pena tenerlo presente. Como este es el tema más polémico de los 10 mandamientos, pues hay mucho que decir, no en una sola prédica. Es decir, es posible que el otro domingo nos extendamos. Y si de pronto tenemos que extendernos otro domingo, es que esto es muy importante, porque hay mucha polémica por el día de reposo. Entonces, el domingo anterior que analizábamos el pasaje de Génesis, ¿no es cierto? Si lo recuerdan, Génesis 2, versículos 1 al 3, analizábamos hace 8 días. Y hablábamos que desde la creación Dios estaba ya descansando. Desde el origen, desde en el momento que Dios dijo, todo esto es bueno. Todo lo creado es bueno. Allí se habló del día de reposo. Hablamos de que Shabbat significa es reposo. Shabbat no significa sábado, significa es reposo. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Shabbat significa reposo, cesar, no significa como tal sábado. Bueno, algo de lo que hablamos hace 8 días. Y en esta oportunidad tenemos que mirar el día de reposo en la ley. Y tenemos que mirar las características que había en la ley y qué podemos sacar para nosotros hoy en día, porque estamos hablando de la ley, sí, pero también hay unos pasajes muy importantes que vale la pena identificar qué podemos tomar hoy en día para nosotros, porque recordemos que esto está dentro de los 10 mandamientos, y hay algo que no podemos olvidar, como olvidaron los antinomianos, los que están en contra de la ley, es que la ley moral que no está vigente. Y si ves que nombramos los 10 mandamientos, una persona que cree en Jesús, pues no es un adúltero. Una persona que cree en Jesús, pues no es una persona asesina. No lo es, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado para decir, no es que la ley quedó completamente abolida. Sí quedó abolida la ley ceremonial. Sí quedó abolida todos esos ritos, sí. Pero la ley moral, la moralidad, no, eso es algo que está vigente, y eso es lo que vamos a seguir identificando. Bueno, entonces, vámonos a ir a Éxodo capítulo 16, un poquitico atrás, 16,
versículo 14 al 15. Éxodo 16, versículo 14 al 15. Antes de que se dieran los 10 mandamientos, los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí. Antes de que se dieran, el pueblo estaba ahí en el desierto, pero el pueblo estaba en una situación incómoda, porque el pueblo era murmurador, el pueblo no era agradecido. Imagínate, Dios los sacó de Egipto y estaban murmurando, Dios los sacó de Egipto y estaban desagradecidos. Tenemos hambre, no nos sustenta. Entonces mira, vamos a mirar ahí ese pasaje de Éxodo 16, 14. Vamos a leer hasta el 15 en primera instancia. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da de comer. Esto es para decir que el Señor, vamos a verlo más adelante, ahí en Éxodo también 16, el Señor les envió el maná del cielo, el pan del cielo. ¿Sí saben quién es el pan de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo se identifica tan bonito el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí están en el desierto y el Señor les da el pan del cielo. Y el pan del cielo lo identificamos en el Nuevo Testamento como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esto para decir lo siguiente. Vámonos ahí a Éxodo 16, sigamos. Vámonos ahora al versículo 22. Ya sabemos qué es lo que llegó del cielo. El maná llegó del cielo. Llegó Jesucristo del cielo. Dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas en el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Preguntas que debemos hacernos. Esto fue antes de Éxodo 20. Porque está en Éxodo 16, antes de que Dios entregara los mandamientos. Mira, antes de que Dios entregara los mandamientos, porque los mandamientos comienzan a partir de Éxodo 20. O sea, en Éxodo 16 continúa el principio de decir: 6 días trabajarás y en el séptimo día no trabajarás. Es día para el Señor, es día de reposo. ¿Sí ves? Y ahí lo que está diciendo el Señor es que 6 días le sustento el maná, el séptimo día deben recoger, el sexto día deben recoger lo del séptimo. Eso es lo que está haciendo. Porque el séptimo, dice Dios, no va a descender maná del cielo. No va a descender maná del cielo. Bueno, muy interesante. Ya en Éxodo 20 encontramos lo que hemos leído: el mandamiento de la ley de Dios para guardar el día de reposo. Y entonces empezamos a preguntarnos: bueno, ya Dios entregó la ley, ¿no? En Éxodo 20. ¿Y cuál es el castigo para los que no toman en cuenta el día de reposo? Resulta que Dios entrega esa información a través de la palabra. Vamos a ver 2 pasajes bíblicos que nos van a indicar qué pasa en la ley con los que infringen precisamente las normas de Dios. Bueno, miremos Éxodo 31:14. Éxodo 31:14. Vamos a responder la pregunta: ¿qué pasa con los infractores de la ley? Respondemos la pregunta: ¿qué pasa con los infractores de la ley? Éxodo 31:14. Dice la palabra de Dios: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué pasaba con esa persona que no guardaba el día de reposo? Dice: de cierto morirá. De cierto morirá. Miremos ahora qué significaba el día de reposo en el marco de la ley.
¿qué significa el día de reposo en el marco de la ley? Vamos a resolver esa pregunta. ¿Qué significa el día de reposo en el marco de la ley de Moisés? Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué significado el día de reposo en el marco de la ley? Recordar que eran esclavos. Para que los de Egipto recordaran que antes eran esclavos, que antes vivían solamente es trabajo, trabajo. ¿Sí sabías tú que en Egipto no reposaban? Porque era trabajo, trabajo y trabajo. 7 días, trabajo, porque eran esclavos. Entonces los israelitas, trabajo, 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 trabajo. La palabra de Dios que trae ánimo, que trae aliento a nuestra vida. La palabra de Dios, por supuesto, viene como una disciplina, nos exhorta, pero también viene como un bálsamo en medio del desierto. Eso es la palabra de Dios. Porque no solamente, perdón por lo que voy a decir, no solamente es la exhortación, o entre comillas algunos dirán el garrote. No. También hay bendiciones. O sea, que cuando hablemos de Dios tenemos que presentarlo así, ¿no? No solamente es la exhortación. Entonces, hay una promesa de que si tú obedeces, te voy a bendecir. Dice la palabra de Dios. Y ahora entendemos lo mismo. Recuerda la palabra de Jesús. El que me ama, o lo que dice la Escritura, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, esto está en obedecer, en obedecer. Miremos otro pasaje muy interesante. Salmos 92, versículos 12 y 15. Salmos 92. Este salmo nos habla específicamente del día de reposo. Mira que quizás estamos tomando otros pasajes bíblicos, los que han tomado este tema, que de pronto tú no los has analizado en contexto, o no los has visto todos. Salmos 92, porque ¿sabes qué? El problema cuando miramos el día de reposo, miramos el mandamiento, Deuteronomio, Éxodo, y nos vamos a Colosenses, ¿no es cierto? No juzgáis por días de fiesta, días de reposo, dice Colosenses. Sí, nos vamos ahí, ya se acabó el día de reposo. Pero el problema es que miremos que hay muchísimos pasajes en los cuales se nos habla la Escritura de ello. Y debemos analizarlos, estudiarlos, meditarlos y nosotros decir, bueno, entonces, ¿sí es importante venir a la iglesia los domingos? Eso debe quedar en nuestro corazón. ¿Sí será importante venir a la iglesia los domingos a recibir la palabra? No, pues venir de vez en cuando. Pues sí, de vez en cuando yo voy a la iglesia. ¿O será importante venir los domingos a la iglesia? Bueno, sigamos avanzando. Son preguntas que quedan ahí para poder resolver más adelante. Salmos 92, versículos 12 al 15. Dice la palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Este salmo está hablando del día de reposo, es cántico del día de reposo, Salmo 92. Y si tú te das cuenta, versículo 12 al 15, está hablando de la bendición de los que obedecen. Dice ahí, el justo. Si ves, el que obedece. ¿Quién es el justo? El que obedece. Ese es el justo. Y entonces dice, pues al justo va a florecer.
El justo, a pesar que le pasen los años, va a continuar vigoroso. Va a continuar vigoroso, va a ser bendecido, va a continuar anunciando las buenas nuevas, va a continuar. ¿Por qué? Porque ha obedecido. Y en este caso, este salmo nos está hablando de cántico del día de reposo, es decir, hay gozo. Démonos cuenta algo, que asistir a la iglesia, tener un día de reposo es que alegría, es un día apartado, es un día dedicado al Señor. El día de reposo para nosotros debe ser alegría, no debe ser una carga, debe ser un día apartado, porque recuerda que santo, ¿qué significa? Apartar. Santificar es apartar, eso significa santificar, apartar. Entonces, alegría, apartado, y es un día glorioso, un día dedicado al Señor. Es fiesta para Dios. Es fiesta para Dios. Aquí cuando leo estos pasajes, mira, yo recuerdo mis inicios y claro, y en la iglesia decían, no, ven con disposición a la iglesia, porque antes tú ibas en el mundo y te invitaban a una fiesta y qué alegría. Ahora tú vienes a la iglesia y cambiaste la alegría del mundo por el gozo de Dios. Oiga, y uno dice, oiga, sí, de verdad. Yo hoy en día cuando estoy estudiando este pasaje, digo, sí, yo en ese momento, les quiero decir, no lo entendía. Y decía, pero ¿cómo me van a comparar una fiesta donde la paso bien, trago, tantas cosas, con esto que aquí a escuchar a una persona, una hora, va y me coja el sueño? Pero gozo, no, pero mira que hoy en día lo entiendo, hoy en día comprendo. Hoy en día lo comprendo. Inclusive decía, miren esto, ¿sabe qué? Si era la fiesta más tremenda donde quizás habían cosas que a uno le llamaban la atención, uno era el primero en llegar, ahí primerito. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, primero en llegar ahí. Y es lo mismo, aquí hay gozo para llegar uno siendo el primero. ¿Sí ves? El primero en llegar. Mira que ahí es cuando vuelvo y digo, no, yo no quiero llevarte a la ley, porque si cumplimos la ley, entonces nos toca volver a sacrificar el cordero, y ese ya hizo el sacrificio una vez para siempre. No, aquí no vamos a volver a la ley, no. Pero de la ley hay cosas muy importantes, para no decir es que no hay día de reposo, es que no hay ningún día para adorar a Dios, es que no hay necesidad de ir a la iglesia. No. ¿No es cierto? Los que de pronto eran bien parranderos, ¿no es cierto? Que les hablaban de fiesta, inmediatamente uno iba, podía pasar lo que fuera, pero allá llegaba uno, como fuera, allá llegaba. Y entonces, y lo hacía uno con alegría, ¿no? Uno no llegaba ya triste, no, cabizbajo, no, pues es una fiesta, esto no es un velorio, ¿no? Démonos cuenta, y esto tampoco es un velorio, esto es una fiesta para Dios. Esto no es un velorio. Jesucristo resucitó. Esto no es un velorio. Él no se quedó en la tumba. Entonces, esto nos permite entender que ese día de reposo es alegría, es un día apartado, es un día dedicado al Señor. Hace 8 días decíamos, imagínate, todos tenemos trabajo, todos. Y no es cierto, a veces nos carga el trabajo. A veces hay carga en el trabajo, uno quiere un descansito, algo. Viene el día del Señor y tomamos realmente ese reposo. Descansamos en el Señor, descansamos en sus promesas, atendemos que obedeciendo hay bendición. Entonces este salmo precisamente nos dice, deleitémonos en el Señor. Es deleitarnos en el Señor, servir dando testimonio, y eso nos va a dar a entender de que Dios se encarga de nosotros y que no nos va a hacer falta nada. ¿Sí ves? Si nos deleitamos en el Señor, cuando nos toque en algún momento servir, lo hacemos realmente pensando en las cosas de Dios, porque la dificultad del servicio es que le estamos sirviendo al pastor. Entonces por eso hay veces uno no lo hace bien, hay veces hay tantos tropiezos, pero si lo hacemos pensando en el Señor, mira, no nos va a hacer falta nada. No nos va a hacer falta nada, porque le estamos sirviendo no a un hombre, al Rey de Reyes, al Señor de señores, a Él estamos sirviendo. Entonces no nos va a hacer falta nada. Claro, hay pruebas en la vida, hay momentos difíciles, hay momentos en que se escasea el alimento en la alacena, pero
no te vas a acostar sin comer, ni tú ni tu familia, obedeciendo a Dios. Ahora, si desobedecemos a Dios, pues ¿qué esperamos? Antes Dios ha tenido misericordia de algunos y no se han acostado sin comer. Pero como decía Éxodo 31, el que desobedece, muere, decía ahí. Bueno, entonces, miremos este otro pasaje que está en Nehemías 13. Mira, este pasaje es muy interesante también y tenemos que leerlo un poquitico en su contexto. Nehemías 13, para poder comprender un poco más de este día de reposo. Nehemías 13, versículo 15 en adelante. Nehemías 13. Bueno, generemos el contexto del libro antes de leerlo para que lo podamos comprender. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel se había dividido. ¿Por qué? Por desobedientes. Pero Dios les había alertado. ¿Tú crees todavía que Dios es malo? Cuando Dios todavía te alerta, ¿tú todavía crees eso? Si tú crees eso, estás equivocado y estás asistiendo al sitio equivocado. Porque si tú crees que Dios es malo, no has entendido nada de la palabra de Dios. ¿Dios qué hace? Dios, como un buen padre, alerta. Recuerda que nosotros como padres alertamos a nuestros hijos. Ten cuidado con esas amistades, ten cuidado con ese lugar, ten cuidado con esas nuevas tecnologías, ten cuidado con esas redes sociales. Y entonces, ¿sabes qué? El hijo se molesta. ¿El hijo qué? Se disgusta. Dice, papá, anticuado. Papá, ese cucho ya es de la era, yo no sé. Y ya no le dicen papá, sino le dicen ese cucho. Imagínense. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que vivimos hoy en día. Y entonces acá, este pueblo, pues de alguna forma le dijo, no, ¿sabes qué, papá Dios? Déjanos hacer lo que nosotros pensamos, lo que vemos de los pueblos vecinos. Uy, esos pueblos se hacen fiesta a varios dioses. Uy, esos pueblos se hacen... No, déjanos hacer lo que nosotros queremos. Y entonces el pueblo de Israel se dividió. Pero mira, había un hombre llamado Nehemías que se dolió de lo que estaba sucediendo. Se dolió. Regresa a Jerusalén, porque esa ciudad estaba vuelta a una nada. Y entonces los empieza a organizar. ¿Qué les pasa? A organizar. Y sabes que el contexto de este capítulo 3 es que Nehemías regresa a donde su rey. Y sabes que regresa, y en el tiempo que estuvo por fuera, otra vez el pueblo se dedicó a hacer otras cosas. En ese tiempo tan poquito, otra vez se desvió. Vamos a leer ahí. Entonces, pero miremos algo, la gran falla. Tomémoslo desde el 15, miremos ahí Nehemías 13, 3, para que nos demos cuenta qué fue tan grave lo que empezaron a hacer este pueblo. 3 y 4, y ahí sí vamos al 15. 3, 4 y 5. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. ¿Sabes qué hicieron? Dice ahí que el sacerdote emparentó con Tobías, que no tenía nada que ver ahí con el pueblo. Emparentó, pero habían acabado de escuchar, cuidado con los extranjeros. Oye, hay que tener tiempo para el día de reposo. Sale uno y a los 8 días se le olvidó la palabra de Dios. Y entonces aquí se olvidó. Mira que lo que hizo fue aparentar y darle un espacio especial de esta cámara a Tobías dentro de lo de Dios. Y sabes que había un plan estructurado por Dios que tenía que dársele, ¿no es cierto?, el diezmo como sustento a los levitas. Por eso está hablando de los productos agrícolas.
¿Sí es? Ahí habla de esos productos. Y entonces, ¿sabes qué? También empezaron a olvidar todo eso. Ahora sí, después de este contexto, vayamos al versículo 15. Ya cuando Nehemías está ahí nuevamente presente, porque Nehemías los reprende, dice el versículo 11, pero vamos desde el 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Miremos ahí lo que dice el versículo 15. ¿Qué estaba pasando? Lo que decía Isaías 58. Cada quien hace lo que bien le plazca. Si ves, estaban haciendo trabajo en el día de reposo y Nehemías los amonestó. Mira lo que dice el versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Mira, este pasaje es muy parecido a lo que le ocurrió a Jesús cuando pusieron en el templo a hacer mercadería. Mira la reacción de Nehemías, él los amonestó. Dice ahí el versículo 11 que los reprendió y después casi se agarra con ellos. Ahí nos va a decir más adelante, mira, de ese celo que tenía. Y es el mismo celo que tiene Jesús cuando se empiezan a hacer cosas en el templo que no están para eso. Ahí está hablando de la mercadería. Y también nos damos cuenta que hoy en día, inclusive, lamentablemente, tristemente, los templos se están utilizando para otras cosas. Sí, sabemos que el templo es una estructura, unos ladrillos, sí, pero también es un lugar donde se va a buscar de Dios, donde nos reunimos, sí. Y entonces, donde quizás muchas personas, ¿sabes qué han hecho? Han dado su aporte para la construcción de ese templo y después los ponen para otras cosas. Con el dinero de las personas. Yo entendería si nos toca reunirnos en un salón comunal. El día anterior hubo una fiesta. Trago, eso todo está oliendo a licor. Sí, entendería eso. Pero date cuenta que es diferente el caso cuando en una iglesia llega y dicen, vamos a construir un templo. A ver, ayudémonos. Y resulta que después tú te das cuenta que en esa misma construcción, en ese mismo templo, empiezan a hacer cosas donde no tienen nada que ver con Dios. Qué delicado. En el primer servicio estábamos hablando de los oidores y hacedores de la palabra. Y una característica del hacedor de la palabra es entender que estamos en tiempos peligrosos y que hay falsos maestros. Una característica del hacedor de la palabra es entender eso. Pero si tú te das cuenta, hoy en día hay muchos templos así y la gente no dice nada. Pasan eso y no dicen nada. Sigamos leyendo. Mira lo que dice el versículo 17. Y reprendí. Estaba molesto ahí. Y reprendí a los señores de Judá y le dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Si ves desobediencia, ¿qué trae a nuestra vida la desobediencia? Estar apartados de Dios. Así de claro es. Cuando tú desobedeces, estás apartado de Dios. Apartado de Dios. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujera carga. O sea, él empezó a organizar. Vamos a cerrar las puertas aquí, vamos a realmente obedecer para que llegue la bendición. Porque aquí Nehemías estaba diciendo de alguna forma, es que por desobedecer nos ha venido todo esto. Por desobedecer no nos han llegado las bendiciones. Por desobedecer. Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. O sea, esos mercaderes se quedaron por fuera. Lo que hay que hacer. Mira que debemos tener celo por la palabra de Dios.
no permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. Debemos tener celo por la palabra de Dios. Mira, la iglesia no se puede convertir en una mercancía. La iglesia no se puede convertir en una venta. No, nada de eso. Nada de eso, debemos tener celo. Y si esto lo digo, porque si alguna vez cuando llevemos 10, 15 años están viendo eso acá, ustedes son los primeros que tienen que levantarse y advertir sobre esta situación. La iglesia no puede ser eso. Un mercader no puede ser, mira, desobedecer lo que ocurre. No hay bendición. No hay bendición. 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Bueno, lo que pasa es que el hombre estaba un poco bravo, los amenazó. Si siguen haciendo eso, van a tener problemas. Él no tuvo ahí un carácter blando, fue un carácter fuerte, para que el pueblo entendiera que tomar el día de reposo es una bendición. Que venir a la iglesia debe ser con gozo, debe ser con atención. Él no fue con palabras blandas, no, fue realmente fuerte. 22, y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y heré a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Se habían mezclado, y ¿sabes qué? Hasta se habían olvidado de su lengua. Se habían olvidado. ¿Y qué hizo Nehemías? Les trajo un ramo de flores y les dijo excelente, y los aplaudió. Nehemías fue fuerte. Mira, hasta uno les arrancó los cabellos. Bueno, en mí no se puede, no tengo ese problema. Pero démonos cuenta de eso. Fueron palabras fuertes. ¿Y por qué? Porque Nehemías entendió que si uno desobedece, no va a encontrar bendición. Y después el pueblo se va a quejar, ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué tal cosa? No estás obedeciendo. No estás obedeciendo. Tienes que tomar un día para Dios. Ahora, el próximo domingo vamos a ver los excesos del día de reposo. Porque es que hay personas que dicen que ni siquiera puedes pestañear. Ni siquiera te puedes mover en el día de reposo. Entonces vamos a ver el Nuevo Testamento. Y vamos a ver los excesos que hay de la gente también. A decir, es que mejor dicho, no puedes ni decir mu, porque ya estás pecando. No, ¿sí ves? Entonces vamos a hablar de esos excesos. Y vamos a mirar en qué momento se llegó para los cristianos que se empiece a tomar el día domingo. El día domingo como un día para Dios. Para Dios está en la Biblia. Vuelvo y digo, lamentablemente algunos lo han tomado de que esto es de Constantino, en el año 315, 314. Pero es que primero le ganó la Biblia, ahí sí. Entonces, yo en eso, como lo dije hace 8 días, yo le creo a la Biblia. Sí, que Constantino y que es el domingo y que tal cosa y tal otra, no, pero yo le creo a la Biblia. Porque vuelvo y digo, uno tendría la incomodidad de decir, bueno, no es que tenemos que adorarlo el sábado. Vean en el Antiguo Testamento cómo habla sábado, 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 sábado. Igual también Jesús estaba enseñando el sábado, ¿no es cierto? También en día de reposo. Pero hay algo muy bonito y muy maravilloso, que nuestro Señor, al cual seguimos, el cual derramó la sangre por cada uno de los que estamos acá, resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana en ese contexto es el día domingo. El día domingo. Bueno, el día domingo. Así que muy importante. ¿Qué nos queda finalmente de reflexión de todo esto que hemos visto del Antiguo Testamento? Miremoslo bajo estas dos características. La primera es que si estamos acá y si venimos decididamente a buscar de Dios, es porque antes teníamos una vieja vida. Es porque antes éramos esclavos y le servíamos era al mundo y le servíamos era al enemigo.
quizás solamente pendiente del dinero, quizás solamente pendiente del derroche, de las fiestas y todo eso. Y segundo, de que hay bendición en nuestras vidas tomando un día para Dios, un día para venir, congregarnos. Hay bendición, entiéndelo, hay bendición en tomar un día para congregarnos, pero no hacerlo por obligación, ¿no? Si lo hacemos por obligación porque el pastor dice, no, es que hay que venir a la iglesia, y si tú lo tomas como obligación, tampoco, no. Recuerda lo que dijimos, alegría, dedicado para el Señor, apartado, santificado para Dios. Eso es lo que nos queda de todo esto que hemos visto acá de la ley del Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir mirando qué más nos dice las Escrituras sobre este cuarto mandamiento. Muy importante, guardar el día de reposo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.